En el día 92 de la guerra en Gaza, una guerra cuyas consecuencias se extienden por Oriente en Medio, las milicias islámicas leales a Irán atacan posiciones israelíes y estadounidenses en varios puntos del mapa. El más urgente ahora mismo es el Líbano. Ese es el gran desafío del enviado de Estados Unidos a la región, evitar un conflicto a escala regional en pleno año electoral. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. En su gira por Oriente Medio, el secretario de Estado de los Estados Unidos asegura en Grecia que busca evitar una escalada mayor entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah. Ampliamos con nuestro experto de la región. Y en esta edición hacemos un breve balance de los casi 3 meses de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Una guerra que amenaza con una catástrofe a gran escala entre los palestinos. Hoy la ONU ha dicho que el enclave se ha vuelto inhabitable. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este sábado con los líderes de Turquía y Grecia, respectivamente, al comienzo de una gira con la que busca que la guerra entre Israel y Hamás no se extienda al resto de Oriente Medio. Tras reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan, Blinken sostuvo que Turquía, miembro de la OTAN, está dispuesta a utilizar sus relaciones con los principales actores de la región para contribuir a la desescalada del conflicto. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió también con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Tras el encuentro, Blinken afirmó que Estados Unidos busca evitar una escalada mayor entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah. El domingo y el lunes, Blinken visitará a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Antes de partir de Grecia, Blinken hizo las siguientes declaraciones. Escuchemos. Esta noche salimos de Grecia y regresamos a Oriente Medio. Es la 4ª vez que visito la región desde el 7 de octubre y lo hago en lo que sigue siendo un momento increíblemente difícil para la región tras los ataques del 7 de octubre contra Israel. Como dijimos desde el primer día, tenemos un enorme interés en evitar que este conflicto se extienda. En los próximos días conversaremos con nuestros aliados y socios principalmente sobre los pasos que estos pueden dar usando sus vínculos e influencias para asegurar que este conflicto no se expanda. Y en segundo lugar, analizaremos cómo podemos maximizar la protección de los civiles y la ayuda humanitaria, además de cómo sacar a los rehenes de Gaza. Y el conflicto se ha extendido inevitablemente. Milicias islamistas pro-iraníes han entrado en el conflicto con Israel y con los intereses de Estados Unidos en la región. Hablamos de Irak, Siria, Yemen y también el Líbano. Y este último punto ahora mismo es el más caliente del tablero. Todo ello en un año electoral en los Estados Unidos. Además, Miquel Ayestarán nos acompaña en Estambul con detalles. Miquel, el gobierno de Israel ha advertido ya a los Estados Unidos que se acaba el tiempo de la diplomacia con el Líbano. ¿Qué puede hacer Blinken para evitar una guerra abierta con Hezbollah? La situación, la verdad es que día a día se complica en ese frente norte y hoy se ha cumplido la primera parte de esa venganza que proclamó Hassan Nasrallah tras el asesinato del número 2 de Hamás en Beirut esta misma semana, y se han lanzado decenas de cohetes contra una base militar israelí en plena frontera. La verdad es que la capacidad que tiene ahora mismo la diplomacia es bastante limitada. La guerra en Gaza está a punto de cumplir los 3 meses y tanto Blinken como Borrell no solamente no han sido capaces de detener la guerra en Gaza, sino que están viendo cómo se está expandiendo frente libanés, por ejemplo, también en Siria o también en Irak, y de momento, desde luego, la vía diplomática no está siendo capaz de frenar esta expansión, en la cual, digamos que la última parada y el mayor riesgo que se ve en esta región es que pueda llevar a un choque final, a un choque directo, algo inédito que no se ha producido hasta ahora en esta región entre Estados Unidos, Israel e Irán, que al final es el grupo que está detrás de todas estas milicias que están intentando combatir de forma indirecta a Israel. Por lo tanto, la misión de Blinken es muy complicada y no ha levantado demasiadas expectativas. Ese sería el peor escenario, Miquel, y hay naturalmente mucha incertidumbre y preocupación por esto que nos cuentas. Blinken visita Turquía, Blinken visita también Grecia, entre otros países, en medio de esta escalada importante entre Estados Unidos e Irán, como decías, ¿qué está en juego realmente con esta visita de Blinken?
después de 3 meses de guerra en Gaza, lo que está en juego realmente es ver qué capacidad tienen los Estados Unidos de influir en su gran aliado, en Israel, para que tome algún tipo de medidas que lleven a desescalar, un poco a reducir lo que está siendo la intensidad de las operaciones en Gaza y aliviar la situación humanitaria. Estos han sido un poco los dos pilares que ha defendido el secretario de Estado estadounidense ante el público en sus últimas 3 visitas, aunque de momento se quedaban en palabras porque los hechos eran totalmente contrarios y el apoyo diplomático y sobre todo militar de Estados Unidos a Israel ha sido absoluto, incluso en los momentos en los cuales Joe Biden hablaba de bombardeos indiscriminados. Pues bien, a las pocas horas llegaban más y más bombas a Israel para que siguiera con su operación contra Hamas en Gaza. Por lo tanto, la diplomacia está trabajando como lo está haciendo desde el primer día, pero realmente si nos atenemos a los resultados obtenidos de las últimas 3 visitas que ha realizado ya Blinken a Israel y a Cisjordania, no podemos ser muy optimistas de cara a un cambio serio en la situación sobre el terreno para los civiles de Gaza. Micaela, ahí estarán, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Y el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, llamó este sábado en Beirut a evitar una extensión de la guerra en Oriente Medio. Borrell abogó por una solución a través de los canales diplomáticos. El representante de la Unión Europea se reunió con altos funcionarios en Beirut y en medio de temores sobre un impacto indirecto de la guerra entre Israel y Hamas. Junto al ministro de Exteriores libanés, Abdallah Abu Habib, Borrell dijo que es absolutamente necesario que el Líbano no acabe involucrado en un conflicto regional de grandes dimensiones. La situación entre la milicia islamista Hezbollah e Israel recrudeció tras un bombardeo atribuido al ejército israelí contra el número 2 de Hamas, Saleh al-Harouri, otras 6 personas además en las afueras de Beirut. Y un portavoz militar israelí informó este sábado de que sus fuerzas completaron el desmantelamiento del marco militar de Hamas en el norte de Gaza y que en estos meses de guerra mataron a unos 8.000 milicianos palestinos de Hamas en esa zona, según sus palabras. Este domingo se cumplen 3 meses de la guerra en Gaza, gatillada por la masacre terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre, en el que asesinaron a 1.200 civiles israelíes y dejaron heridos a más de 11.000. 132 rehenes israelíes continúan cautivos aún en la franja de Gaza. El conflicto entre Israel y la milicia terrorista Hamas ha dejado, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, casi 22.800 muertos y más de 58.000 heridos, además de 1,9 millones de desplazados internos, según Naciones Unidas. En nuestro siguiente informe veremos cómo los combates merman cada día la precaria situación de los palestinos. La ONU advirtió este sábado que Gaza se ha vuelto inhabitable. El humo se eleva sobre Han Yunis en el sur de Gaza mientras el ejército israelí sigue bombardeando presuntos escondites de Hamas. Los combates obstaculizan el suministro de ayuda. Algunos convoyes han sido incluso atacados, según la ONU. Por primera vez en 10 días llegan suministros médicos a Han Yunis. El 85% de la población gazatí, casi 2 millones de personas, son desplazados dentro de la franja. En una declaración, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU afirma que 3 meses después de los ataques de Hamas, Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación. Las familias duermen al raso pese a las bajas temperaturas. Las zonas a las que se dijo a los civiles que se trasladaran son bombardeadas. La población se enfrenta a los mayores niveles de inseguridad alimentaria que se recuerdan. La hambruna está a la vuelta de la esquina. Gaza se ha vuelto simplemente inhabitable. El viernes el ejército israelí declaró haber alcanzado más de 100 objetivos, incluidos posiciones militares, bases de lanzamiento de cohetes y arsenales. Seguiremos intensificando las operaciones en todo el sector. Tenemos un objetivo claro: garantizar el regreso de los residentes del norte a sus hogares. En medio de los combates, la ONU afirma que los suministros vitales para la supervivencia de 2 millones de gazatíes son prácticamente inexistentes. Y se teme que la guerra y el sufrimiento se extiendan a la frontera norte de Israel con el Líbano, donde se registra un constante intercambio de disparos.
Y en otras noticias, el gobernador de la región ucraniana oriental de Donetsk asegura que al menos 11 personas, entre ellas 5 niños, murieron tras un ataque con misiles por parte de Rusia. El ataque tuvo como objetivo la ciudad de Pokrovsk, a unos 50 kilómetros del frente, causando daños en al menos 6 viviendas. El bombardeo tuvo lugar al tiempo que Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la semana pasada se lanzaron cientos de misiles contra su país. La aerolínea estadounidense Alaska Airlines suspendió los vuelos de su flota de aviones Boeing 737 MAX 9. Esta medida responde al aterrizaje de emergencia este viernes de una aeronave con 177 personas a bordo. Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran un enorme agujero en un costado del avión. Un panel de fuselaje, incluida la ventana, se desprendió del aparato luego del despegue. Las autoridades investigan el incidente. Y 4 migrantes colombianos que habían sido secuestrados en México se negaron a retornar a su país y retomaron, en cambio, su viaje a los Estados Unidos. El gobierno colombiano les había ofrecido ayuda para repatriarlos, pero la rechazaron. Los migrantes, entre ellos una niña de 8 años, fueron secuestrados en el estado de Tamaulipas, cuando viajaban en un autobús rumbo a los Estados Unidos junto a otros 32 migrantes. Los secuestrados fueron liberados durante un operativo de la Guardia Nacional Mexicana. Este hecho ocurre en medio de un récord histórico de personas que intentan entrar en los Estados Unidos a través de México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense confirmó que entre enero y noviembre pasados hubo más de 2,2 millones de intentos de entrada a los Estados Unidos. Y hablamos ahora de la mayor incautación de cocaína en la historia del país altiplánico, Bolivia. Las fuerzas de seguridad especial bolivianas dieron un golpe duro al narcotráfico al recuperar 8,8 toneladas de cocaína cerca de la frontera con Chile. El destino final era Europa. En este contenedor de mercancías, fuerzas especiales de seguridad hallaron e incautaron el mayor decomiso de cocaína en la historia de Bolivia. El operativo policial fue realizado en la frontera con Chile. La droga iba camuflada en baldosas de madera y tenía previsto transitar a través de Perú y Panamá para viajar desde ahí a Europa. Tenía como destino final los Países Bajos. Los oficiales se percataron de que los tablones de madera que iban a ser exportados estaban impregnados con droga. Luego separando la madera que no estaría contaminada de la madera que estaría impregnada y enmascarada con la sustancia controlada, hemos podido determinar que hemos logrado secuestrar al narcotráfico un total de 8 toneladas con 776 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Aunque el operativo fue realizado el pasado 30 de diciembre, fue anunciado ahora para no entorpecer las investigaciones. Pero el precio de la sustancia controlada en Países Bajos, si esta sustancia hubiera llegado a puertos europeos, sería una afectación al narcotráfico de más de 526 millones de dólares americanos. Estamos hablando de la incautación de cocaína más grande en la historia de nuestro país. En la redada fueron arrestados 4 presuntos narcotraficantes, 3 bolivianos y 1 colombiano. Sin embargo, las autoridades desconocen a qué organización criminal pertenecen las 8,8 toneladas de cocaína. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a la base Marambio, la principal estación científica de su país en la Antártida. Desde allí, el mandatario, conocido por su negacionismo del cambio climático, ha puesto en marcha un proyecto medioambiental impulsado por el Organismo Internacional de Energía Atómica que dirige el diplomático argentino Rafael Grossi. La iniciativa Nutec Plásticos es un programa de cooperación internacional con el objetivo de monitorear la contaminación marina causada por los microplásticos y nanoplásticos y desarrollar nuevas tecnologías para su posterior tratamiento y reutilización. En el mundo cristiano, la Navidad termina cada 6 de enero con la Epifanía del Señor, el momento en que Jesús, según la tradición, se da a conocer al mundo al recibir la adoración de los 3 Reyes Magos. Y también en América Latina, este ejemplo de La Paz, Bolivia, donde los fieles acudieron a la Basílica de San Francisco portando sus figuritas del Niño Jesús para que fueran bendecidas con agua bendita y con incienso en una ceremonia que mezcla rituales católicos e indígenas. Muchas de las figuritas han pasado de generación en generación y los creyentes confían en que cumplirán los deseos expresados en sus oraciones.
Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.